Buenas noches, mi nombre es Eliana Burgos. A nuestro grupo nos correspondió el mercantilismo. El grupo está conformado por Jenny González, Andrés Pulido, Miller Camacho, Orlando Benavides y quien les habla, Eliana Burgos. Listo. El mercantilismo fue desarrollado o se desarrolló en el siglo XVI y XVII y en la primera mitad del siglo XVIII. El mercantilismo fue basado en ideas políticas e ideas económicas. Ellos tenían o trabajaban o se enfatizaban mejor en tres ámbitos muy importantes, que era la intervención del Estado, el control de la moneda y las relaciones entre el poder político y la actividad económica. Estas ideas sostenían que para un Estado lo más importante era la acumulación de riqueza y que lo harían por medio de metales preciosos como el oro y la plata. Esto haría que pues ellos tuvieran mayor riqueza y mayor poder. Hubo un gran representante o defensor de estas ideas del mercantilismo, fue el autor Thomas Moon, y Thomas Moon pensaba que el comercio exterior era la única vía para que un Estado tuviera todo lo necesario para poder satisfacer las necesidades de acumulación de riqueza. Bueno, más adelante enfatizaremos en los autores. Y listo, gracias. Doy paso a mi compañero. Buenas noches. Bueno, ahora hablaremos un poco de la historia y el desarrollo del mercantilismo en los principales países europeos. A finales del siglo XV, países más poderosos de Europa comenzaron a expandirse a otros continentes, descubriendo y creando numerosas rutas comerciales marítimas por los portugueses y así establecer relaciones comerciales con territorios como América, África y Asia. Fue así como se formó la economía global. Las ideas mercantilistas fueron la ideología económica dominante en toda Europa al principio de la Edad Moderna. Sin embargo, como conjunto de ideas no sistematizadas, su aplicación concreta difirió en la práctica de cada país. Encontramos a Francia. El mercantilismo nace a principios del siglo XVI. Luego de esto sale un decreto que prohíbe la importación de mercancías textiles de lana provenientes de España y de una parte de Flandes. Al año siguiente se imponen restricciones a la exportación de oro, se multiplican las medidas proteccionistas a lo largo del siglo. Eh, Jean-Baptiste Colbert, ministro de Finanzas durante 22 años, fue el principal impulsor de las ideas mercantilistas en Francia, lo que hizo que algunos hablaran del colbertismo para designar el mercantilismo francés. Con Colbert, el gobierno francés se implicó mucho en la economía para acrecentar las exportaciones. Colbert eliminó los obstáculos al comercio al reducir considerablemente las tasas aduaneras interiores y al construir una importante red de carreteras y canales. Las políticas desarrolladas por Colbert en conjunto resultaron eficaces y permitieron que la industria y la economía francesa crecieran considerablemente durante ese periodo, convirtiendo así a Francia en una de las mayores potencias. El mercantilismo alcanza su apogeo durante el periodo de 1640 y 1660. El mercantilismo inglés adoptó sobre todo forma de control del comercio internacional. Se puso en marcha un amplio abanico de medidas destinadas a favorecer la exportación y penalizar la importación. Se instauraron tasas aduaneras sobre las importaciones y subvenciones a la exportación. Se prohibió la exportación de algunas materias primas. Inglaterra aumentó el número de colonias y una vez estaban bajo control, se instauraban reglas para autorizar a producir solo materias primas y a comerciar únicamente con Inglaterra. Estas políticas contribuyeron en gran medida a que Inglaterra se convirtiera en la mayor potencia comercial del mundo y una potencia económica internacional en el interior. La transformación de tierras no cultivadas en terreno agrícola tuvo un efecto duradero. Los mercantilistas pensaban que
para hacer crecer el poderío de una nación, todas las tierras y recursos debían utilizarse al máximo, lo que llevó a embarcarse en grandes proyectos como el drenaje de la región. También encontramos a España. El mercantilismo español se basó más en una actividad puramente exportadora, en la defensa de los metales preciosos que entraban a España, procedentes de América, atesorándolos en forma de lingotes. Básicamente los españoles del siglo XVII llegaron a considerar el mercantilismo como el sentido mismo de la riqueza mediante la teoría de enriquecimiento de las naciones a través de acumulación de metal precioso. El oro y la plata constituyeron el objetivo del comerciante y por lo tanto el impulso al intercambio de mercancías. Ahora doy continuidad a mi compañero. Gracias. Buenas noches. Los principales representantes del mercantilismo. Tenemos a Jean-Baptiste Colbert. Su estrategia consistió en proteger e impulsar la industria y la agricultura con la concesión de ayudas y de créditos, a la vez que imponían restricciones muy duras a las importaciones. Colbert fue ministro durante el reino de Luis XIV de Francia. Apostó por una política económica intervencionista y mercantilista, abriendo así multitudes de monopolios y de fábricas, y creó el Código Negro. Seguimos con Thomas Moon. Fue economista inglés, defensor a ultranzas del capitalismo, y con un arte increíble para enriquecer a cualquier reino. Su estrategia consistía en aumentar el número de grandes exportaciones y al tiempo que reducía las importaciones. Sus reglas básicas eran usar todos los recursos posibles, no seguir con las modas y en caso de hacerlo que sea únicamente las de su país. No usar más medios para las exportaciones que los de sus propios y abaratar los precios a nivel local. Seguimos con nuestro compañero. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, continuamos con los principales representantes de la escuela mercantilista. En esta oportunidad vamos a hablar de Antonio Serra, quien fue un economista italiano quien puso de manifiesto que en el Reino de Italia habían pocas monedas, no por el tipo de cambio, sino porque los gastos superaban a los ingresos y por eso era partidario de aumentar todas las exportaciones que se verían en ese entonces. Continuando con Jean Bodin, filósofo, político, abogado y economista francés cuya participación en el absolutismo fue fundamental en colaboración con el cardenal Richelieu y su equipo de juristas. Además hizo importantes logros en el desarrollo de la teoría del Estado, estableciendo el concepto de soberanía, o sea, los 6 libros de la República. Hay unos libros que hablan sobre la soberanía, que este señor fue quien los escribió, inspirado también en Hobbes y Locke. Entre sus contribuciones a la economía están sus teorías del poder del mando, poder absoluto, poder indivisible, poder perpetuo, limitación del poder de los jueces y su distinción entre el Estado y el gobierno. Por esta parte hemos concluido. Muchas gracias. Continuamos, por favor. Hola a todos, cordial saludo. Mi nombre es Miguel Camacho. Voy a hablarles sobre la conclusión del mercantilismo. El Estado ha sido un tema permanentemente en la economía, en unos momentos de manera preponderante, como ocurrió con los mercantilistas que veían a este como el fin y la razón de sus análisis, en otros no tanto como en los liberalistas económicos que proponían su intervención en el mercado de manera mensurada. Las dos doctrinas económicas coincidieron en la necesidad de intervención del Estado en los asuntos económicos. Sin su participación no es posible lograr el bienestar general. Muchas gracias.